al mercado. Y eso añadiría una cosa que es, al final, o sea, hablamos todos de energía. Energía es una inversión que no es a corto plazo, es a largo plazo. O sea, hablamos de un CAPEX muy fuerte en el momento cero que tenemos que rentabilizar todo a largo plazo. Hacer un poco de futurología es muy complejo, porque nadie sabe cómo va a estar en 5, 10, 15, 20 años. Ni si el PPA es bueno, ni si la contraparte del riesgo regulatorio se va a mantener. Hay 500.000 variables que nos impactan mucho todo el caso base que hacemos nosotros, promotores y los bancos. O sea, y estoy completamente de acuerdo que hay que minimizar los riesgos. El PPA, y yo concordo completamente con José Manuel, que es un poco engañarnos, decir que yo tengo un PPA a 15 años como industrial o quien sea y que eso me da más garantías, pues yo no he visto nadie a financiar bonds a 15 o 18 años a una empresa. Normalmente se financia a 3 o a 5 justamente por eso, ¿no? O sea, porque no confío en el riesgo a largo plazo. Y aquí el tema todo de que la inversión en renovables, la inversión en energía es a largo plazo y que el Estado tiene un papel muy preponderante aquí, muy importante en todo lo que es estabilidad regulatoria, porque al final nos cambia las reglas al medio del juego, tiene un impacto que nadie puede valorar, ¿no? Y es eso que, en mi opinión, tenemos que tener todos mucho cuidado cuando hacemos cualquier tipo de inversión, y el Estado debería estar también sensibilizado para ese tema, porque una cosa es decir, vale, en España hemos llegado al número de megavatios o de mix energético donde las renovables tienen una parte muy importante y no hace falta más. Muy bien, acordamos eso, pero no vamos a tocar en lo que se ha hecho antiguamente, porque los que han hecho la inversión con paneles solares que costaba 3 millones de euros, pues no pueden pedir el dinero ahora al proveedor y decir, devuélveme el dinero, o sea, porque ha bajado y porque ahora el Estado ha hecho esto. Y ese es un cambio que impacta a todos nosotros, y la verdad, la energía es una base de economía, o sea, no es solo la banca que tiene que ser salvada, lo siento, porque al final la banca, pues, si se afunda y si es mal manejada o mal gestionada, pues es mal gestionada, pero la energía también, y si un país depende de sus utilities y si no tiene energía, no puede funcionar con su economía, no es solo la banca. Y creo que es un sector tan importante que ese tipo de instabilidad regulatoria que hay ahora mismo es la principal fuente de incertidumbre en todo lo que es financiación. Tocando este punto, quería daros un poco la experiencia que tenemos, por ejemplo, en Rumanía, que es un país que, si a lo mejor hablamos de incertidumbre regulatoria, pues vamos, somos romanos, o sea, es más o menos cierto que en España, vamos, y hemos financiado con riesgo merchant. Aquí bancos que han participado en ese pool de bancos y que saben que tenemos riesgo merchant en Rumanía, con apoyo de algunas multilaterales para que dé un poco más de certidumbre, sí, con apoyo de multilaterales, pero en riesgo merchant no hay ningún PPA a 15 años ni a 5 años, es un PPA a corto plazo y que se va a financiar, el parque es bueno, aguanta, el coste de CAPEX es bajo y aguanta. O sea, al final hay que ser eficiente en esta vida, y ahora mismo no se puede apostar todo o invertir en cualquier proyecto, pero en proyectos que sean muy buenos. Comparto completamente que es lo que decías también tú. O sea, yo, al hilo de lo que comentabais ahora mismo, esto del plazo de los PPAs, que máximo 3-5 años, y otro punto que ha apuntado antes José Manuel, de que quizás ahora el papel de los bancos podría ser el de, bueno, pues dar financiaciones entre comillas puente, ¿no? Una financiación para la construcción con la expectativa de, pues, venir repagados con una emisión en el mercado de capitales. O sea, el tema, el debate de los bonos, ¿no?, está encima de la mesa desde hace tiempo. O sea, ¿esto cómo se enfoca por parte de las entidades financieras? Porque hasta lo que yo he visto, bueno, pues es algo que venimos empujando también nosotros desde hace tiempo, pero no ha arrancado todavía, ¿no? ¿Qué visibilidad le dais vosotros? No, a ver, problema de los bonos, ¿vale? Podemos hacer una larga lista de problemas. Si hablamos de, o sea, normalmente los inversores en bonos quieren el tamaño importa, ¿vale? Digamos, con la estructura de parques que tenemos aquí en España, pues no es factible hacer bonos, o sea, a no ser que se cojan, pero que se cancelen todas las estructuras que hay hoy, digamos, y hacer financiar todo un paquete de parques con bonos. Este es un problema. Segundo problema, ¿vale? O sea, los bonos, o sea, se hacen bonos cuando son competitivos con los préstamos,
hasta ahora, digamos, el mercado de bonos a largo plazo no era competitivo con los préstamos a largo plazo. Con lo cual, lo que pasa es que esto está cambiando, digamos, está cambiando a medias. No sé hasta qué punto hay bonistas, inversores institucionales dispuestos a hacer bonos a largo plazo. Va a ser mucho más fácil porque si los bancos seguimos con las estructuras mini-permas 7 años y no, digamos, pues lógicamente pues habrá los promotores, inversores de los proyectos que lo que quieren es la financiación a largo plazo para evitar ese riesgo de refinanciación que a algunos promotores les preocupa, a algunos bancos también nos preocupa, digamos, porque hay algunos bancos que no nos acaban de gustar esas estructuras. Otro tema que hay, claro, el riesgo de construcción, ¿vale? O sea, como bancos podemos estar dispuestos a asumir el riesgo de construcción, pero claro, digamos, lo que tengo que tener claro es que después hay alguien que me lo compre. Digamos, y ahí es donde está el problema básicamente en financiar la construcción sin tener claro la existencia de la emisión de bonos, digamos. O ahí cambian los inversores institucionales, que yo creo que cada vez lo van entendiendo más, que ese riesgo de construcción es importante, pero no, digamos, con tecnologías muy probadas, digamos, no es tan importante como podía ser hace unos años, que puedan asumir ese riesgo de construcción. Y después hay un tema que parece trivial, que es todos los covenants, waivers y cosas de estas que se plantean en una financiación de proyectos, que cómo se gestiona esto cuando hay una emisión de bonos. ¿Que tendremos que pedir la opinión a todos esos o habrá, digamos, y estos son temas que, bueno, nosotros como SADEL hemos trabajado en un task force con el Consejo Económico y el BEI para ver cómo podemos ir avanzando en estos temas, pero es complicado por estos puntos que solo a nivel de pincelada. Sí, pero vamos, como dice Josep, yo sí creo que es algo que va a tener que despegar antes o después, porque como apuntó Josep, bancos cada vez nos gusta a algunos menos ir a largo plazo, yo creo que a todos nos gusta cada vez menos ir a largo plazo, mientras que el inversor institucional sí está buscando esa inversión a largo plazo, es decir, sí hay un apetito por eso. Lo que no veo el apetito ahora mismo es quizás en España, y volvemos otra vez a lo mismo por el riesgo de España, y también pensemos un momento a qué precio, porque si me puedo comprar un bono a 10 años o a 15 años a una tasa del 5 o 6, ¿qué riesgo he estado? ¿Para qué voy a comprarme un bono, un Project Finance, que igual si le pido una rentabilidad mayor ya los números no saldrían? Eso por un lado. Respecto al riesgo de construcción, también estoy de acuerdo con Josep, y ya se está empezando a ver fondos un poco más sofisticados que sí que te están asumiendo el riesgo de construcción, con lo cual te estás quitando eso. O otra manera de hacerlo, es decir, te dan el bono desde el día cero y tú lo garantizas, es decir, das una garantía en vez de la liquidez. Es decir, yo creo que se está trabajando mucho en eso. Pero sobre todo yo creo que el problema del sector es lo atomizado que está. Es decir, necesitarías tener un paquete lo suficientemente grande. Dicho lo cual, en algunos otros sitios como en Estados Unidos, que yo creo que el mercado es mucho más sofisticado, hay inversores que conocen este riesgo, que están dispuestos a comprar lo que es el papel en sí. Hace poco hemos visto alguna emisión de un parque fotovoltaico, parece que vamos, es público, lo compró yo creo que Warren Buffett, y hizo una colocación privada de ese bono y vamos, se vendió estupendamente, con lo cual yo creo que el mercado tenderá a ir así, no creo que en muchos años, y en cuanto se tranquilice, sobre todo por ese tema de apetito a largo plazo de los bancos cada vez menos versus apetito a largo plazo del inversor institucional que lo necesita. No, y en Estados Unidos se han visto, hemos participado en financiaciones que hay la doble estructura, bonos y financiación, pero claro, el problema es que son operaciones de 400 megas fotovoltaicos. O sea, digamos, 400 contra 10 megas fotovoltaicos, digamos, en 10 megas no da para hacer. Bueno, 400 megas ya es un suficiente tamaño para poder hacer, o sea, de 400 a 300 o 400 megas eólicos, que también te da el tamaño suficiente para poder hacer estas. Sobre todo el inversor institucional está pensando en invertir un importe pues tan elevado que el pequeño fotovoltaico, el mediano fotovoltaico se le queda un poco corto. Yo creo que ahí el inversor sí que se fija muchísimo en el riesgo, lógicamente. Son inversores, yo por lo que me he encontrado hasta el día de hoy, que no son muy sofisticados, pues las aseguradoras, etcétera, quizá no tienen un departamento de análisis de financiación de proyectos, de los riesgos, etcétera.
y se están dando cuenta de que, bueno, pues quizás ahora es un poco más el futuro con las bajas rentabilidades que están obteniendo en otro tipo de productos, porque, bueno, pues si quieres mucha seguridad, lógicamente tu rentabilidad va a ser muy pequeña, pero esa carencia interna de capacidad de análisis, etcétera, y sobre todo, bueno, pues a la hora de haber invertido, de hacer el seguimiento de los proyectos, pues yo creo que sí que a día de hoy es una barrera que ellos van a tener que cambiar. Y lógicamente, bueno, siempre circulamos sobre lo mismo, el riesgo regulatorio que perciben. De todas maneras, sí que hay iniciativas, yo creo, a nivel europeo para intentar mitigar toda esa parte de riesgo, ¿no? Con algún tipo de garantías a los bonistas, etcétera. Efectivamente, nosotros en el Banco Europeo de Inversiones creemos que la financiación de proyectos a través de bonos tiene un futuro, porque es pura lógica, ¿no? Efectivamente, donde los fondos a largo plazo están en estos inversores institucionales y no tienen por qué ser los bancos quienes financien los proyectos a 15, 20, 25 años. Hasta la fecha se había hecho por tema de abundancia de liquidez en el mercado, por la escasez que hay ahora mismo, más los cambios regulatorios que están sufriendo el mercado bancario de Project Finance, pues cada día menos los bancos están dispuestos a quedarse a largo plazo. Lo único es que quieren poder utilizar su conocimiento de la estructuración y de las financiaciones y de los sectores y de los modelos de cash flows para traer valor donde se necesita. Hoy en día el mercado de bonos está complicado, sobre todo en Europa, y nosotros la idea que estamos intentando implementar es mejorar algo el riesgo que puede presentar un bono, ¿no? Eso es a través de una estructura a través de la cual pues tenemos un fondo especial que puede garantizar las primeras pérdidas sobre un porcentaje limitado de la deuda, y asumiendo ya esta pérdida a través de fondos que nos está dando la Unión Europea, pues entendemos que la mejora del rating de los bonos que se podrían emitir podrían hacer que estén interesantes para inversores que busquen tal vez menos rentabilidad, pero sobre todo menos riesgo. Ahora, dicho esto, llevamos empujando esta iniciativa a través de unos proyectos pilotos desde hace 2 o 3 años, y la verdad es que el mercado bonista tampoco ha sido de gran soporte. O sea, es complicado el tiempo, efectivamente es muy complicado colocar un bono a 5% por algo decir cuando el bono de España paga este precio. Parece ser que el entorno está cambiando ligeramente, o daba señal de mejora a principio del año, y hemos aprovechado para intentar ya sondar de forma un poco más precisa el apetito de los potenciales inversores, tanto en España como en el resto de Europa, ¿no? En Francia, en UK, en Holanda. Y la recepción efectivamente todavía es mitigada. Pero es que no es negativa, la hay. Yo creo que lo que hace falta es demostrar de una vez que puede funcionar. Y si bien estamos en fase pilota hasta probablemente final del 2014 o 2015, hay, digamos, mucha voluntad por nuestra parte de dedicar fondos a la mejora, digamos, del rating de las emisiones de los proyectos que podamos financiar. Ahora, dicho esto, también es verdad que los bancos les pedimos que en esta fase pilota pues sí que asuman el riesgo de que no haya éxito, y que por lo tanto un proyecto que esté financiado pues sigue siendo con su financiación, y que si no hay salida para los bonos, pues que los bancos se comprometan a quedarse parcialmente con algo de financiación durante unos años. Y efectivamente hoy en día, si bien todos los proyectos han sido financiados en el pasado a 15-20 años, todos sabemos que es muy probable que en cuanto las condiciones económicas financieras se cambien, pues que estos proyectos se refinancien, efectivamente que varios pequeños parques pues hagan un proyecto esté refinanciado de forma global, donde sí podrían utilizar efectivamente los volúmenes para utilizar el mercado de bonos. Desafortunadamente, desde el Banco Europeo de Inversiones no estamos capacitados ni autorizados para financiar en el mercado brownfield de activos ya existentes. Nuestro mandato es financiar proyectos nuevos. Por lo tanto, ahí estamos en una situación un poco delicada, porque efectivamente el tema de tomar el riesgo de construcción es algo que a los bonistas les puede suponer algún problema, pero a nosotros tenemos que actuar ya y implementar la financiación antes de que los proyectos estén construidos. Pero dicho esto, hay buenas expectativas para esto. Perfecto. Desde el punto de vista del promotor, yo diría que
solo nos interesa el bono estructurado o el bono del proyecto si añade algo. Si no, es preferible tener un sindicato de 4 o 5 bancos con los que es mucho más fácil discutir y llegar a acuerdos que con un grupo de bonistas muy heterogéneo. O sea, realmente tienen que añadir algo. ¿Qué es lo que...? Y en España, sinceramente, es verdad que se ha intentado y nosotros lo hemos estado analizando, pero al final lo que falta es la demanda. O sea, no tienes demanda. Puede ser un problema de tamaño, de masa crítica, y la consolidación en el sector fotovoltaico vendrá por este motivo y por muchos otros, pero también es un problema de que la misma percepción de riesgo que tiene el financiador la tiene el bonista, si no más. Pues al final no vas a poder hacer una emisión de bonos cuando tienes un riesgo regulatorio que impide incluso que se financie. Pero bueno, tiene que aportar algo. Puede aportar más plazo o puede aportar menos precio, y eso te permite absorber otros costes y tal. Nosotros en España realmente lo hemos complicado. Hay países en los que sí hay un mercado más desarrollado de fondos de pensiones y de emisiones de bonos para proyectos, como puede ser el caso de México, donde los fondos de pensiones mexicanos sí tienen cultura en estas cuestiones y piden su rating y tal, pero también es cierto que si no añade nada, per se no es ninguna ventaja. ¿Qué es lo que en México sí nos añade a nosotros, por ejemplo, si llegara el caso? Pues que en algunos países te encuentras con que es mejor la percepción del riesgo de la contraparte del PPA que la percepción del riesgo del país. Y al final, incluso la banca pública mexicana se fondea más caro de lo que te cobra a ti el fondo de pensiones mexicano. Porque en el caso, no sé, si tienes una contraparte que es un AAA local y que está limitado por el riesgo país, pero que en el mercado internacional podría tener un rating superior a su país, sí puedes, sobre esa base, puedes conseguir una emisión de bonos más barata, y eso sí te añade algo. Si no, realmente discutir con una asamblea de bonistas, pues si discutir con un grupo de bancos ya es algo que no recomiendo a nadie, con una asamblea de bonistas eso es mucho peor aún. Pero realmente tiene que añadir, per se no es una solución. Y al hilo de lo que comentaba Josep, me parece que Inocencio, sobre los mini-PERMs y tal, en una compañía, hablo del caso de Renovalia, en la que lo que tenemos son proyectos. Es cierto que hemos financiado proyectos casi por importe de 1.000 millones de euros. O sea, realmente tenemos mucho, pero todo lo que tenemos es a largo plazo, porque cuando lo que haces es transferir el riesgo al proyecto, lo que es una irresponsabilidad, en mi opinión, es añadir riesgo financiero al grupo, porque tienes un riesgo de refinanciación que no está controlado. Y hoy en día no está controlado. Hoy en día, si llegas al año 5 o 6, depende del periodo de mini-PERM, y no consigues hacer la emisión de bonos, no sabes qué va a pasar. Y en ese momento tienes un verdadero problema. Entonces, es cierto que los bonos pueden en algunos mercados añadir algo, pero es cierto que queremos tener la libertad de elegir cuándo hacer la emisión de bonos, y para eso hay que financiar previamente a largo plazo. Nosotros tenemos un poco la misma perspectiva. O sea, hemos intentado, por ejemplo, en Francia hacer una... Bien, hemos intentado. Nos han hecho varias propuestas en Francia para hacer una financiación de bonos, pero Francia tiene muy buen rating ahora mismo como país, y los bancos financiadores en Francia tienen liquidez, y el precio es mucho más competitivo de un project finance normal que de un bonus. O sea, ¿cuál es qué gano yo en hacer un bono? Nada, ¿no? Y al final lo que vemos también mucho, y yo creo que a lo mejor el tema de que está de moda el bonus viene mucho porque hay muchos bancos con poca liquidez, y son esos bancos con poca liquidez que vienen y te llaman a decir, podríamos hacer una emisión de bonos, ¿no? Y al final ellos te intentan hacer su negocio, ¿no? Y intentan salir con alguna solución para el cliente, pero ahora mismo cuando comparamos con bancos que sí que tienen liquidez, pues nos sale mucho más caro. En términos de España, por ejemplo, pues nosotros tuvimos una experiencia que fue curiosa, que es de un portfolio de varios proyectos con varios riesgos de diferentes países. Nos han pedido que quitáramos los proyectos de España, porque no era un riesgo que quisieran tener. O sea, que con esto creo que digo un poco que no había mucho interés, porque claro, el cambio y la incertidumbre que hay en España ahora mismo en términos regulatorios, y en el pasado también un poco de cómo se iba a ser intervenido, si no iba a ser intervenido, daba muy poca garantía al inversor, ¿no? Y eso es algo pues que dificulta, no es como una alternativa a un project finance, no lo veo en mi opinión para España, porque los bancos españoles a lo mejor se sienten más confortables en financiar en España que un inversor francés a invertir en España, ¿no? Y por ahí yo creo que el bonus ahora mismo en España no lo veo como solución. A largo plazo podría cambiar, yo creo que sí. También creo que los inversores ahora mismo, y con todo lo que ha pasado en el mercado financiero, ven el project bond o la inversión en bonos, pero abocado a un proyecto, como una caja más limpia, ¿no? Una caja que es más transparente. Mientras cuando se invierte en un bond de una corporación, pues es una caja un poco más negra, porque nadie sabe muy bien en qué está a invertir. Pues invierto, no quiero decir Iberdrola, porque vamos, es competencia, pero invierte en SACIR, imagino. Pues SACIR tiene varios negocios, ¿no? varias líneas de negocio. Una puede ir muy bien, otra puede ir muy mal. Eso puede ser una forma de que el inversor tenga de diversificar su riesgo, pero también es algo que le puede contaminar el portfolio.
¿Y quién tiene esta obligación de diversificar el riesgo? ¿Estoy a pasar para donde yo invierto, que él, SACIR, tiene la obligación de diversificar el riesgo? ¿O soy yo, como inversor, como gestor de un bono, de un fondo de pensiones, que tengo la obligación de diversificar el riesgo? Y a lo mejor, pues ahora invierto una parte en un project bond de un eólico y otra parte en un project bond de otra cosa. Pues yo creo que ese tipo de tener claridad y más transparencia de dónde se está poniendo el dinero es lo que ha cambiado también la mentalidad del inversor. Y hemos visto en varias workshops que hemos hecho con varios inversores de fondos de pensiones y aseguradoras que sí era importante para ellos saber dónde ponen el dinero. O sea, no voy a poner una caja negra y voy a dejar la responsabilidad de invertir y diversificar a otro. Quiero ser yo a gestionar dónde estoy a invertir y saber claramente cuál es mi rentabilidad, tener una figura muy clara de lo que voy a tener o no. Y eso yo creo que es importante a largo plazo. Punto de vista promotor, pues ahora mismo no tenemos nada de beneficio añadido, ahora mismo podrá cambiar. Yo añado una cosa a lo que ha hecho Selma. No hemos visto bonos de proyecto por el momento, y en España por supuesto que no, pero sí que hemos visto en algunos otros países y hemos hecho private placement, y colocaciones específicas para inversores institucionales o inversores realmente conocedores del riesgo, que sí que están dispuestos a financiar, a apalancar más el proyecto con un tramo mezzanine. Eso sí, y hay una serie de inversores que si les buscas el activo que les gusta, que conocen bien, sí lo compran. No una colocación generalizada de un bono, pero sí colocaciones de tramos subordinados mezzanine, y en algunos casos incluso con posibilidad de coger riesgo mercado. Lo que me lleva a que a lo mejor una solución intermedia es que el riesgo de la parte, dependiendo de la regulación, ¿no?, pero el riesgo de la parte regulada sea el que coja el banco, y el riesgo más de mercado, el exceso, sea el que coja un inversor institucional, conocedor realmente del mercado, de la regulación, del riesgo, etcétera. Eso sí lo hemos visto, y a lo mejor es un paso previo a la emisión de bonos general. Bueno, pues parece claro que son todos retos, la verdad. No sé si hemos dado muchas conclusiones sobre los temas, porque realmente, bueno, para los bancos es también un tema relativamente nuevo, estamos empujándolo mucho, tanto la parte del pool como la parte de los bonos, pero a día de hoy pues son todavía retos importantes. No sé si tenéis alguna pregunta sobre alguno de los puntos. Hola, buenos días. Mi nombre es Richard Wicker, de la empresa Infence. Pero tengo una pregunta más bien sobre el presente, no tanto sobre el futuro. Y precisamente a los representantes de la banca nacional. ¿Existe una predisposición concreta de adaptar los project finance un poco a las nuevas circunstancias? Es decir, ampliación de la expectativa de ciclo de vida de los proyectos, cambios normativos, es decir, ¿existe la predisposición de ampliar los periodos de amortización, por ejemplo? Esa es mi pregunta, gracias. Salgo yo, si queréis. Es una pregunta muy complicada, la verdad. Vamos a ver, a día de hoy los bancos se encuentran con un problema fundamental. Y es, por lo menos desde mi punto de vista, hay un Real Decreto Ley, el 1 de 2012, que básicamente lo que viene a decir es que tú no puedes tocar tu proyecto, porque como toques tu proyecto y sea una modificación, automáticamente quedas fuera de la tarifa, ya no queda prima, pero bueno, pues de la tarifa y de los complementos, ¿no? Quedas fuera del régimen regulado automáticamente. Entonces, como BBVA no estamos realizando ese tipo de acción que tú mencionas, es decir, hasta la fecha, por mi parte, yo por lo menos tengo la grandísima suerte de no tener ni un impagado en mi cartera, y tenemos muchos cientos de proyectos financiados. No tenemos ningún impagado, entonces pues lo que estamos haciendo más que nada es monitorizar cómo estos cambios regulatorios impactan en ese proyecto en concreto, porque la tecnología también, depende cuál sea, pues el impacto es mayor o menor, también teniendo en cuenta la producción real que ha tenido ese proyecto, y en base a eso, pues si hubiera que tomar alguna acción, la tomaríamos, pero no como una política general, que es lo que tú planteas de pues ampliación de plazos, o no, pues puede ser que en un caso en concreto no sea necesario eso.
Gracias a Dios, por mi parte, no hemos tenido que afrontar todavía ningún problema de este tipo, pero no lo haríamos con una política global, sería siempre caso a caso. No, a ver, me imagino que tu pregunta va en el sentido de si estamos dispuestos a alargar plazos o cosas de estas. A ver, llevamos, yo diría, 1 año y medio revisando constantemente casos base. ¿Vale? A ver, el primer, digamos, si hacemos un poco de historia, el primer tema fue con los fotovoltaicos, la limitación de horas. A menos en nuestro caso, no fue necesario reestructurar ningún calendario de amortización. Cierto que éramos conscientes que durante 2011, 2012 y 2013 los ratios de cobertura que van a salir iban a ser muy justos, y especialmente este año, y que posiblemente este año en algún proyecto a lo mejor tienes que disponer temporalmente del fondo de reserva. ¿Vale? Digamos, esto éramos conscientes. El siguiente paquete de medidas, el 7%, pues haces los números y dices, bueno, pues me afecta en tanto en ratio de cobertura del servicio de la deuda, que sé que me van a bajar tanto, ¿vale? Bueno, empiezas a mirar cuáles eran los proyectos que el 2011 tenías peor ratio, miras cómo, digamos, no sé si fue suerte, mala suerte, digamos, pero 2011 en general fue un mal año de viento, con lo cual los ratios que más o menos has ido viendo en 2012 de esos parques, la mayoría, pues en 2012 tienen mayores ratios, con lo cual dices, esa primera medida en general dices, los proyectos siguen siendo, se pueden mantener sin hacer cambios. La tercera medida del IPC, cuando empiezas a poner el impacto, es que dices, el impacto puede ser dentro de 4 o 5 años. Sí. Con lo cual dices, a corto plazo no tengo esa necesidad de reestructurar. Porque claro, después te encuentras, miras qué sindicato bancario puedes tener en cualquiera de los sindicatos, y en algunos casos plantear cualquier cosa es algo surrealista, con lo cual el promotor y todos dices, pues mira, vamos a aguantar hasta que podamos, porque es que cualquier reestructuración en algunos casos, digamos, para decir buenos días, son tantos euros, digamos, o la subida de margen, que dices, cualquier cosa que gane de plazo me repercute negativamente en el margen que me van a aplicar en la operación, ¿no? Entonces, en cada caso tendremos que ver qué bancos hay, cuál es la solución y todo esto, ¿no? Y cuál es la necesidad real. Yo creo que tú has dado el punto de la necesidad real. Cuando una cosa es necesaria realmente, ese tema de ganar dinero, bueno, mejor no perderlo, ¿no? Ese es un poco el análisis que yo hago. Pero como política general, como bien dijo Itziar, no lo estamos viendo. Tenemos que dar espacio al siguiente debate de internacionalización. Muchas gracias. Bien.